Bienvenidos a los medios de comunicación. Agradecemos su presencia. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa de la sección 9 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a dar paso a la intervención inicial del maestro Enrique Enríquez Ibarra, exsecretario general de la sección 9 y pues miembro activo de la misma, director de escuela primaria, maestro con una larga trayectoria. Adelante, maestro Enrique. Buenos días a todos y a todas los compañeros periodistas que nos acompañan y a todas las compañeras y compañeros que están enlazados en la transmisión o que posteriormente la van a ver. Pues bien, miren, ustedes conocen la historia de la sección 9 democrática, han estado acompañándonos desde hace muchos años, pero quisiéramos hacer un recuento muy específico de lo que ha pasado con el Sindicato Nacional, con el CENDE-CENTE, desde que estaba el Bester hasta que hoy que está Cepeda. Ustedes se acordarán que hemos estado desde 1989 dirigiendo democráticamente a través del voto, a través de las asambleas delegacionales, a la sección 9, al Comité Ejecutivo Seccional, en todas las instancias, con los estatutos que ellos mismos hacen, les hemos ganado. Siempre hemos tenido mesas de trabajo para acordar la forma de actuar y no salirnos de ella, y aún así les hemos ganado en todas. Hoy podemos decir del 89 a 1998, estuvimos trabajando con comités. Lamentablemente hubo una etapa donde una secretaria general se volvió charra y estuvo 10 años perpetuándose en la sección 9, cobijada por el Bester Gordillo. Después, en 2008, logramos establecer el Congreso, pero quiero decirles que ante esta situación, 10 años, no hubo asambleas delegacionales en cada una de las zonas escolares. En el 2008 hubo nada más una asamblea delegacional para elegir delegados. En ese entonces éramos más de 500 delegados y les ganamos a los charros en el sentido de la correlación de fuerzas. En el 2008 ellos se fueron, se llevaron el Congreso a un garage ahí en la Gustavo Madero, se acordarán, y nosotros estábamos en el Jorge Dillín, supuestamente ahí iba a ser el Congreso. Rompieron un acuerdo de cómo se iba a actuar, de cómo se iba a participar, ante el temor de volver a perder ellos la sección 9. Entonces ya son más de 15 años en que este comité seccional está en resistencia. Y esto quiere decir que después de 2008 hubo un comité que duró casi 6 años, donde estuvo Francisco Bravo. Después hubo otro comité que duró 6 años, donde estuve yo, su servidor Enrique Enríquez, y hoy Pedro Hernández se encuentra dirigiendo la sección como secretario general. Ante esto, hemos exigido al Comité Ejecutivo Nacional que se implemente la situación de las asambleas delegacionales, que es fundamental para la estructura sindical, y se ha negado. Estuvimos también hablando de esto, quiero decírselos claramente, cuando estuvimos en las reuniones con López Obrador, con Moctezuma Barragán, con Cordero, con la Secretaría del Trabajo, en la que si iba a haber elecciones estábamos un suelo parejo. Pero después entró la pandemia y como que se le olvidaron a ellos que esto tenía que hacer. Hoy nos encontramos bajo una situación de emergencia, pero no de crisis. El movimiento democrático siempre ha sido fuerte y hoy los charros pretenden nuevamente a la mala imponer una convocatoria en muy poco tiempo y sin acuerdo de la sección 9 democrática. Entonces, esa es una parte de la historia que habrá que recordar y que por ese motivo tenemos el antecedente de que debemos de reunirnos y acordar las formas de elección. Hoy no sabemos exactamente cómo son, aunque ellos tienen una convocatoria y la están echando a andar en las zonas escolares. Sería todo por mi parte y quedo atento a alguna pregunta. Gracias. Queremos manifestar que el pasado 23 de mayo
el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE publica de manera oculta una convocatoria para elección de directiva de la sección 9. Esto después de 25 años que no ha habido un proceso, como ya explicó el maestro Enrique Enríquez. Nuestra primera posición fue de rechazo a una convocatoria unilateral donde no está tomado en cuenta la sección 9 democrática, que representa a miles de maestros y maestras de inicial, preescolar, educación especial y primaria de la Ciudad de México. Más de 54,000 maestros componemos la sección 9. Buscamos la interlocución con la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, que nos recibió el pasado 24 de mayo en la Secretaría de Educación Pública, donde manifestamos pues nuestra posición ante esta imposición. Enseguida, el día 24 y 25 de mayo, tuvimos 3 reuniones en la Secretaría de Gobernación con el licenciado César Yáñez, subsecretario de Gobernación, el doctor Carlos Ramírez, representante de la Secretaría de Educación, y asistieron miembros del Comité Ejecutivo Nacional a escuchar los planteamientos que hicimos. Nuevamente reiteramos que no estamos de acuerdo en una convocatoria. Anoten alguna decisión que han tomado, como elegir la ropa que se ponen. Está a todas luces, buscando que se elija un comité a modo de los charros del CENTE, que pues nuevamente entreguen los derechos de los trabajadores. Hemos insistido ante los miembros del Comité Ejecutivo Nacional en la cancelación de esta convocatoria, en acordar los términos en los que tendría que darse una elección libre y además de criticar un reglamento que hicieron a modo y que no están cumpliendo con la reforma laboral del 2019. En esta semana nos volvimos a reunir con la Secretaría de Gobernación, con representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, y ahora también estuvo el director que lleva los procesos, que vigila los procesos de elección en los sindicatos por parte de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, los charros del CENTE no se presentaron, argumentando que estaban fuera de la ciudad. Y bueno, pues esto nos ha llevado a tomar una serie de determinaciones, a seguir en la ruta de la resistencia y de la lucha. Manifestamos enfáticamente que no permitiremos una imposición más de los charros del CENTE en la sección 9. Enseguida, el profesor Roberto Gómez hará uso de la palabra. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros, señores de los medios de comunicación. Queremos hacer del conocimiento de toda la opinión pública y del magisterio en general que, a pesar de los tiempos que los charros han impuesto, a pesar de la maniobra que representa este proceso amañado de elección, nosotros, y aunque sabemos que estamos a contracorriente, todas las expresiones que conformamos el movimiento democrático magisterial de la sección 9 del CENTE, hemos determinado hacer valer el derecho de la base magisterial a decidir quién debe asumir su representación seccional. En el movimiento democrático no existe el reparto de carteras entre camarillas o grupos de poder. La elección se hace desde los centros de trabajo. Cada escuela propone candidatos, después se unifican a nivel de zona escolar, posteriormente sigue la fase por comités de lucha o de regiones, y el total de cargos se distribuyen de manera proporcional por niveles: preescolar, primaria y educación especial, y por direcciones operativas. Finalmente, la planilla se integra en un congreso seccional
al que se convoca a los representantes de escuela, a los representantes de zona, a los representantes de los comités de lucha. Es una elección completamente democrática, no hay dedazo, ni siquiera hay corcholatas. Nosotros estamos construyendo ya lo que denominamos la planilla roja democrática 9. Esta planilla se está construyendo desde la base. Desde luego, los maestros han iniciado este proceso. Muchas escuelas aún no tienen siquiera la información y nos hemos estado percatando en la vía de los hechos que lo que nos hace falta es tiempo para llegar a más escuelas. Esto es una de las cosas que le hemos demandado a los charros. Si queremos que realmente se construya una representación democrática, hay que crear las condiciones para que todos los maestros de base puedan participar. No vamos a aceptar ninguna imposición más. También los compañeros de base han entendido que si no hay condiciones mínimas, entonces lo que se está perfilando es un fraude. Para empezar, no conocemos el padrón. No sabemos cuántos compañeros están registrados 2 veces. Aquí en la sección 9, los maestros tenemos doble recurso. Por lo tanto, trabajamos en un turno en una zona y en otro turno en otra zona distinta. Si no hay claridad y transparencia en el padrón, esto se va a prestar a que haya gente que vote 2 veces, a que haya gente que no esté incluida en la zona escolar y se le permita votar, o también que a compañeros que realmente pertenecen a los centros de trabajo no se les permita votar. Otro elemento que nosotros vemos como un factor que pudiera propiciar el fraude es que no tenemos el derecho como movimiento democrático a intervenir en la conducción de las asambleas electivas. Los charros van a decidir quién entra a las sedes, ellos van a verificar cómo se emite el voto y finalmente van a verificar quién cuenta y los resultados. Y la otra cuestión que nos parece sumamente grave es que no hay ninguna certeza de que el logo, el emblema de la planilla democrática vaya a aparecer en las papeletas. Todos estos elementos, lo primero, el derecho de la base a ejercer su derecho a elegir a su representación sindical y su derecho a contar con un proceso transparente de elección, son demandas que en este momento se están configurando como demandas del momento de la base magisterial. Entonces, el llamado que hacemos a todos los compañeros es a continuar este proceso. Vamos a constituir la planilla roja democrática de la sección 9 del CENTE, la única democrática. No hay otra. Las demás son charras. Gracias. Ahora el profesor Francisco Bravo culminará con su participación esta conferencia de prensa para dar paso a las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Buenos días a todos los compañeros periodistas que están ahora acompañándonos. Miren, solamente hacerles un recuento. Tenemos 25 años en que no hay elecciones libres y democráticas en la sección 9. Somos la sección con más agravios sindicales en el CENTE. Y si se concreta este albazo, este charrazo dado de otra manera, pues van a ser 29 años negándoles a los maestros y a las maestras de la Ciudad de México el derecho a elegir a sus representantes sindicales. Les quiero recordar que estos agravios han sido fuertes. En 2008 pues hicieron un fraude. En 2011 ganamos en tribunales una elección, un laudo, y no lo respetaron. Y ahora parece que quieren encaminarse hacia allá. No es posible que quieran dejar excluidos otra vez a los maestros y a las maestras de la Ciudad de México, que quieran dejar excluidos a los miembros del movimiento democrático magisterial. Eso no puede ser posible.
Por ello, responsabilizamos directamente al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, desde luego, de lo que pudiera suceder el día 14 de junio, porque hay un hartazgo, hay desde luego enojo por parte de los miles y miles de maestros y maestras que se identifican con nosotros. Queremos dejar claro entonces que no es posible, insisto, que haya exclusión para nuestro movimiento. Y los responsabilizamos directamente a ellos de lo que pudiera suceder de acuerdo a las definiciones que tuviéramos en nuestro Congreso el próximo sábado 10 de junio, donde, a diferencia de ellos, quienes tomarán las decisiones sean los maestros de las escuelas. Muchísimas gracias. Gracias a los medios que están presentes, puntualizar que no hay condiciones mínimas, es decir, los charros del CENTE se niegan a que revisemos el padrón para que no se repitan votantes. Están llamando a que en sus oficinas se presenten los maestros por constancias para poder ir a votar, y también los jubilados. Queremos plantear que una elección así, a todas luces, es fraudulenta. Tampoco permiten que los representantes de la sección 9 democrática funjan como funcionarios en las 141 casillas que se instalarán en la Ciudad de México, donde acudirán a votar, o se esperaría idealmente que votaran más de 50,000 maestros. Todo esto nos lleva a decir, a manifestar de manera enfática que no reconocemos esta elección que se está haciendo de una forma que no permite la participación de los maestros. Nosotros el día sábado, en nuestro Congreso Democrático, que se instalará a partir de las 9 de la mañana en nuestras oficinas de Belisario Domínguez 32, tomaremos las decisiones para enfrentar este nuevo intento de imponer una dirigencia que no reconoce la base magisterial de la sección 9. Adelante, si tuvieran preguntas, por favor. Dice Martín Marcos Velasco en el chat, ¿se tendrán observadores externos en el proceso? Volvemos a decir que no hay esa condición. En la sección 7 de Chiapas, que pasó también un proceso similar, hubo observadores externos, es decir, miembros de sindicatos, tanto nacionales como internacionales, habilitados para hacer una observación en cada casilla, y eso en parte garantizó que no pudieran cometerse estos atropellos. ¿Cuál es el llamado al Comité Ejecutivo Nacional en este proceso electoral? El llamado a los charros del CENTE es que cancelen este simulacro de elección, podamos ponernos de acuerdo de cuál sería el mejor tiempo para que la participación sea libre por todos los maestros que componemos la sección 9, y sobre todo que se den las garantías para que entonces la elección, la competencia, sea en términos democráticos. El llamado que hacemos al Comité Ejecutivo Nacional, al gobierno federal, a las instancias que tienen que ver con estos procesos, como la Secretaría del Trabajo, Conciliación y Arbitraje, Gobernación, Secretaría de Educación Pública, a detener esta imposición nuevamente a los maestros. A nuestros compañeros les hacemos el llamado a la resistencia, a organizarse desde cada escuela, cada zona escolar, a nombrar a sus delegados al Congreso Extraordinario que celebraremos el día sábado, y a estar atentos para la participación si se insiste en imponer esta elección fraudulenta el próximo 14 de junio. También queremos decir que hay elecciones en la sección 10, en la sección 11 y en la sección 60 de la Ciudad de México. Es decir, que estaremos en una condición muy preocupante, porque se prevé también situaciones de imposición en estas otras secciones. Creo que tendremos que estar muy vigilantes.
También les pediría a los compañeros, me parece que el maestro Enrique nos preguntan si podemos repetir el número de maestros de la sección 9. Hablamos de 57,000 maestros de inicial, preescolar, primaria y educación especial. En caso, dice Patricia Carrasco, de no participar en la elección del 14 de junio, ¿cómo quedan ustedes? Nosotros somos la sección 9 democrática, estamos en Belisario Domínguez, vamos a seguir en resistencia, vamos a seguir impulsando la democratización del CENTE, que es una de las prioridades que ha hecho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Adelante, profe Enrique, y luego maestro Roberto. Bien, miren, ustedes, compañeros periodistas, compañeras periodistas, se acordarán, no estamos en contra del voto secreto universal y directo. Queremos dejarlo muy claro. Es una demanda del movimiento democrático de la Ciudad de México y de la CENTE desde los años 70. Tampoco estamos, queremos decirlo muy claro porque los charros del Nacional, Cepeda, Peralta y ahora un nuevo que es Enrique Delgado, todos charros, pretenden hacer o vender la idea de que estamos en contra de ese proceso del voto secreto. De ninguna manera. Estuvimos desde los 70 peleando por esa forma de elección, porque era una forma muy específica de que los compañeros se expresaran libremente. Se acordarán ustedes de Vanguardia Revolucionaria, cómo eran sus represiones, asesinatos o golpeteo. Entonces, ese es un punto esencial que tenemos que dejar claro. No estamos en contra de eso. El suelo parejo debe ser necesario, porque desde la historia del movimiento democrático, a través de las movilizaciones, hemos ganado puntos, hemos ganado derechos que los charros nunca han peleado. Por ejemplo, hoy se cubren con la cobija de la basificación, cuando desde los 70s hemos peleado por la basificación del movimiento democrático y ellos nunca lo hicieron. Es más, lo logramos a través de las mesas de trabajo con este gobierno federal actual. También la reinstalación de los compañeros. Peleamos por no la desaparición del esquema de pensiones y jubilaciones del ISSSTE, y ellos estuvieron de acuerdo a lo que hoy es las cuentas individuales. ¿Qué va a pasar? No vamos a desaparecer, vamos a seguir adelante, y es a lo que le temen los charros, a que les ganemos nuevamente con sus procedimientos charros, pero va a seguir vivo el magisterio democrático aquí en la Ciudad de México, en los niveles que ya dijo el profesor Pedro. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, hay una tarea inmediata, digamos, extraordinaria, que es articular a los compañeros representantes de escuelas democráticos, a los compañeros de las zonas, para poder enfrentar a los charros este 14 de junio. No se van a ir libres. Vamos a hacer las acciones que determine el Congreso que se vaya a cabo el día sábado. Gracias. Profesor Roberto. Bueno, yo sí quisiera señalar que nosotros estamos construyendo desde las escuelas la representación del movimiento democrático, la representación mayoritaria de la sección 9 del CENTE. La estamos construyendo escuela por escuela. Estamos ya en el proceso. Para poder participar en la elección estatutaria, estamos exigiendo 3 condiciones mínimas que son básicas en cualquier tipo de elección, sean de carácter sindical, vecinal o política. Estamos pidiendo la revisión del padrón, estamos pidiendo paridad en la conducción de las asambleas y por lo tanto en cada sede electiva debe de haber representantes del movimiento democrático seccional, y estamos exigiendo que las papeletas incluyan a todas las planillas. Eso es lo que les estamos planteando. Por lo tanto, nosotros estamos señalando nuestra disposición a participar como primera opción en la elección del día 14, siempre y cuando estas 3 condiciones mínimas se cumplan. La segunda es que si no quieren cumplir con esas 3 condiciones mínimas, entonces la elección se tiene que aplazar. Pero si no aceptan ninguna de estas, efectivamente vamos a determinar desde las escuelas, porque de esto ya tienen conocimiento miles de maestros, que los charros se niegan a llevar a cabo un proceso democrático y transparente. Entonces la decisión que estamos tomando
es que no vamos a permitir ninguna imposición más. Si no se diera el caso del registro de la planilla y si no se aplaza la elección, entonces nos reservamos el derecho de tomar decisiones para determinar las acciones en todos los terrenos el día del Congreso Seccional que se va a llevar a cabo el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Bien, hay una pregunta más de Laura Poy de La Jornada en el chat que dice ¿qué decidió su participación finalmente en el proceso, pese a que han denunciado diversas irregularidades del reglamento de elección directiva? Decirles que el pasado 2 de junio nuestra Asamblea de Representantes decidió que pese a todas estas situaciones anómalas, construyéramos la planilla para enfrentar a la de los charros. No hay un registro de esta planilla, solo oficialmente están 2 planillas que son parte del mismo proceso de los charros que intentan legitimarse a través de esta situación. No hay un pronunciamiento del Comité Nacional Electoral, que siguen siendo ellos mismos y que es parte de lo que hemos estado denunciando. Adelante, Francisco, y luego hay una pregunta de Nurit Martínez. Sí, solamente abundar sobre la pregunta de Laura Poy, es que nosotros enfrentamos al charrismo sindical en cualquier escenario. Es decir, estamos ahí presentes y también mencionar que desde luego que la conformación de la planilla es parte del proceso de organización que tenemos como Movimiento Democrático Magisterial. No es nuestro fin en sí mismo, es parte de todo un proceso amplio, más complejo, completo, que tiene que ver con nuestra propia reorganización. Y que en ese terreno lo que queremos demostrarles es que también estamos ahí presentes, que los maestros han decidido históricamente rechazar al charrismo sindical en la Ciudad de México porque lo conocen, porque han ubicado, porque tenemos memoria histórica, porque se recuerda que quienes defendimos a los maestros en el sexenio peñista, cuando se impuso la reforma educativa, fuimos los maestros de la CENTE. Es decir, ahí estábamos. Fuimos los que nos opusimos a la reforma a la ley del ISSSTE. Caso contrario del charrismo, quienes han sido justamente los que han avalado este tipo de reformas, la del ISSSTE, la reforma educativa de Peña Nieto, y los maestros lo ubican, entonces lo saben. Tenemos memoria histórica e insistimos que los enfrentamos en cualquier escenario. Gracias. Nurit, por favor. Nurit, si tienes una pregunta. Sí, maestro, buenos días. Adelante. Sí, gracias, muy amable. Gracias y saludos a todos. Preguntarles, por favor, si me pudieran indicar, ¿cuál fue la respuesta que les dieron tanto en la Secretaría de Gobernación, Educación, incluso el propio presidente, cuando ustedes hicieron estas denuncias en estas reuniones que ustedes han tenido con ellos? Por favor, si pudieran respondernos qué es lo que les dije frente a estas denuncias que ustedes han estado haciendo de la no inclusión en este proceso democrático. La otra es, evidentemente, hay un recuento y una historia en la que por lo menos en 2008 ya hubo violencia abierta, clara, en él para justamente disputar la dirigencia de la sección. ¿Ustedes no descarten que esto vuelva a ocurrir el próximo 14 de junio? Y por último, preguntarles, ¿quiénes de ustedes encabezan la planilla democrática que están presentando justamente a los maestros? Por favor, gracias. Sí, empezaría por lo último. No, la planilla se está construyendo, se están eligiendo desde las escuelas, las zonas escolares y los comités de lucha. Hasta el sábado se conformaría esta planilla, a diferencia de lo que han hecho los charros, de solo imponer personajes. El personaje que encabeza la planilla oficial
ha estado más de 25 años fuera de las escuelas, ha estado comisionado en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, ha usufructuado las cuotas de miles de docentes y por eso entonces estamos planteando que no aceptamos pues esta imposición. Adelante Roberto y luego Enrique. Lo primero que quisiera comentar es que la decisión de sí participar, a pesar de estas condiciones adversas, fue sometida a consideración de las escuelas, de los maestros. Tuvimos una asamblea de representantes de escuela y ahí tuvimos que poner a votación 3 posibilidades. La primera, si participábamos o no con una planilla. La segunda, si no participábamos. Y la tercera, si definitivamente descartábamos ya la posibilidad de contar con una representación dentro del CENTE y por lo tanto constituir un sindicato independiente. Por mayoría de votos, los maestros y las maestras de las escuelas de la sección 9ª determinaron que teníamos que luchar para lograr el registro de nuestra planilla y que en todo caso habría que señalar las condiciones mínimas y que de no ser así, entonces nos reservábamos el derecho de actuar en otro sentido. Básicamente esa fue, digamos, la razón, porque aquí en este caso, quienes de alguna manera conformamos las distintas expresiones del movimiento democrático, nosotros no podemos decidir por los maestros, son los maestros los que deciden. Incluso si nosotros tenemos una opinión distinta, pues nosotros no vamos a imponer la opinión nuestra a los compañeros de base. Es al revés, los compañeros de base determinan. Y ahorita los compañeros de base pues se están dando cuenta de todas las irregularidades y seguramente el día sábado sabrán tomar la mejor decisión respecto a qué hacer. Pero creo que lo que sí queda claro es que los maestros ya tomaron la decisión de construir su representación seccional y tarde o temprano vamos a lograr el reconocimiento de esa representación electa por la base. Profe Enrique. Sobre la cuestión de la representación. Miren, fuimos a Gobernación no a pedir que se metieran en el proceso. No estamos pidiendo su injerencia. Estamos solicitando a Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la SEP que tengan a bien, como son sus instancias, en la gobernabilidad de este país o de esa Ciudad de México o de la educación o los centros de trabajo. Ellos juegan un papel político de gobernabilidad y entonces la intervención no es para que se metan en el proceso, es para que sirvan de mediadores entre los charros y nosotros como movimiento democrático. De ninguna manera estamos pidiendo que inclinen la balanza para un otro lado, simplemente que sepan que este movimiento democrático nunca ha estado cerrado a acordar en una mesa de trabajo con la contraparte, que son los charros del CENTE, esta situación. Por lo que preguntaban también si vamos a intervenir en otro ámbito, pues ya estamos preparando un documento para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, porque primero las cuestiones de cómo sacan la convocatoria, los tiempos limitados, no hay instancia sindical en las delegaciones que cuadre con el padrón, y entonces no sabemos cómo están utilizando esta situación. Por otro lado, tenemos supervisores y directores que están presionando a los maestros al viejo estilo priista o panista, como quieran verlo, de que quieren que les manden la foto cuando voten. Es decir, tenemos elementos para intervenir tanto el tribunal como en el órgano interno de control de la SEP por esta situación de acoso, hostigamiento, porque no corresponde a ninguna autoridad hacerlo. Y sí vamos a implementar este documento en tribunal para fijar nuestra posición de todas las irregularidades de la convocatoria. Muchas gracias. Profesor Francisco. Sí, nosotros hacemos un llamado a las autoridades de gobernación, de la SEP, desde luego a la propia Presidencia de la República, para que tome cartas en el asunto, no desde luego para intervenir en procesos sindicales, en eso estamos totalmente de acuerdo, sino más bien en garantizar
que haya condiciones parejas para que los diferentes grupos tengamos posibilidad de participar también en condiciones reales, porque ese fue un compromiso del propio presidente. Él habló de garantizar elecciones equitativas, justas, con suelo parejo, y a nosotros nos parece que aquí no se están dando esas condiciones. Y vuelvo a repetir, 25 años sin poder elegir a nuestros representantes sindicales y otros 4 serían 29. Nos parece que ya es tiempo que las autoridades volteen a ver hacia esta sección tantas veces agraviada como lo mencioné. Gracias, compañeros que participaron en la conferencia. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia. Les solicitamos estar pendientes. Los próximos días serán fundamentales y bueno, pues los maestros tomaremos la mejor decisión. Nos declaramos herederos de la gesta heroica de nuestros compañeros del MRM en el 56-58. Nos declaramos herederos de los maestros que acompañaron las luchas del 68 y el 71, los maestros que formaron las coordinadoras en los 70s, a la CENTE en el 79, pero también herederos de la primavera magisterial del 89. También nos reivindicamos como parte de la lucha fundamental contra la reforma educativa de Peña Nieto que derrotamos. Y ahora seguimos, estamos ahí y vamos a seguir existiendo como sección.